Mi vida. Interesa mi vida la vida de un viejo que estuvo en Crónicas Marcianas hace ya una veintena de años. Bueno, mira, como no tengo nada que esconder, realmente, pues sí, os voy a contar, poquito a poco, mi vida. Desde que nací, que me contaron, porque claro, de los primeros años, obviamente, no me acuerdo. Sé que nací en Francia, lo sé, en la región del Champagne, el departamento del Marne. Era un martes, un 14 de noviembre del año 1939. Hacía poco más, menos, 2 meses que el gobierno de Francia, donde nací, y el de Inglaterra había declarado la guerra a Alemania por la invasión de Polonia. Invasión que Alemania hizo no sola, sino también con la complicidad de Rusia, llamada entonces Unión Soviética. Alemania atacó, por un lado, a Polonia, por la parte occidental, y por la parte oriental, Polonia fue atacada por la Unión Soviética. Bien, había comenzado la guerra, una guerra que fue la Segunda Guerra Mundial, pero ni los que la habían declarado se movían, ni los otros tampoco. Era conocida en Francia bajo el nombre o el seudónimo, lo que quieran, de drôle de guerre, que aquí, en España, parece que la llamaban la guerra de broma. Pero drôle, realmente, la buena traducción no es broma. Drôle tendría que ser rara, extraña, la guerra extraña. Bueno, ya lo represo. Nací en un pequeño pueblo circunstancialmente. Porque voy a decir, mis padres, mi padre y mi madre, eran de la isla de Mallorca. Mi padre venía de una familia antiquísima del Valle de Sóller, en la Sierra de Tramontana, de un pueblo, un municipio llamado Fornalutx. Y mi madre, ella también era, por sus padres, del mismo pueblo, pero había nacido ella, como yo, en Francia, hija de mallorquines. ¿Qué quiere que diga? Hija de mallorquines, nieta de mallorquines, bisnieta de mallorquines, tataranieta de mallorquines. Bueno, efectivamente, bueno, porque, bueno, lo digo. Luego,
al cabo, y el pueblo donde nací, en Francia, se llamaba, o se llama todavía porque existe, Gueux. Y os lo voy a deletrear. G de gato, U de Úrsula, E de España, U de Úrsula, nuevamente, y una X. Bien. Os lo digo porque en el documento mío de identidad, la G del principio lo han sustituido por una Q de queso. Bueno, y vendría a decir que la que en francés es el equivalente de la cola. Así vendría a ser la cola del gato. Bueno, dejémoslo. Muy bien. Me registraron en el registro civil con francés del municipio de Gueux con los nombres de Jean, que es Juan o Juan, mallorquín, Antoine, que es Antonio, Antonio en mallorquín, Guillaume, que es Guillermo en español, Guillermo en francés, de l'enfant Jésus, del niño Jesús. Bueno, los dos primeros nombres de pila eran los de mis abuelos, paterno, Jean o Juan, materno, Antoine, y bueno, Juan también era el nombre de mi padre. ¿Por qué? Se da la casualidad que mi padre, su padre, el abuelo de mi padre, se llamaban Juan o Juan. Antonio era el nombre del abuelo materno, del padre de mi madre. Bien. Que también era del abuelo paterno de mi madre. Y Guillaume o Guillermo era el nombre del padrino de mi padre, que era un señor que lo conocí, anciano, que era cura. Y mi madre, muy devota, añadió lo de l'enfant Jésus, o del niño Jesús. Bueno, muy bien. Bueno. El día de la Inmaculada Concepción del mismo año, 8 de diciembre, me bautizaron en la iglesia del pueblo, con estos nombres. Me bautizó el párroco, que no solamente era el párroco de la parroquia de Gueux, sino de otros pequeños pueblos cuya residencia estaba en una localidad vecina que se llamaba Ronet. Un anciano sacerdote que se llamaba l'abbé, el padre, o Prévost. Mis padrinos, siguiendo a la tradición mallorquina, fueron mi abuelo paterno, el padre de mi padre, y dado que la abuela materna hacía 9 años que había fallecido, que era la madre de mi madre, fue una hermana la que venía después de mi madre, que era una tía mía, una tía que se llamaba Magdalena. Fue ella mi madrina. Como se encontraban en Mallorca, y también casualmente para representarlos, el hermano de mi madre estaba con su familia, su esposa y sus hijos, en
en Mallorca en aquel momento fueron sustituidos por mi propio padre y una señora de la localidad de Gueux, que era la viuda de un oficial del ejército francés y que tenía un hijo, que este hijo fue político en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y era afín al régimen del mariscal Pétain. Que fue, bueno, muy bien. Bueno. Os repito, todo esto lo sé porque me lo contaron mis padres. Me contaron que incluso el día de mi bautismo, que fue un viernes, tocaron las campanas, había 7 monaguillos, que esta señora, que se llamaba la señora Henriot, la madre de Philippe Henriot, político petinista, Philippe Henriot, dijo que yo parecía un pequeño príncipe. Y le gustaba mucho a este señor, que también la llamaba marraine, o sea, madrina.